Hola, bueno, mis queridos alumnos, los mejores de la facultad, con el peor profesor. Vamos a retomar lo siguiente. En la clase pasada nosotros habíamos visto lo que era interpretación y la integración, ¿no?, de la Constitución. Interpretación literal, teleológica, historicista. La integración estaba en base a principios, creo que lo hemos concluido. Si hay algo que no quedó en claro, mandan un mail en contactos de la plataforma, pero las dudas que tengan, por más que sean personales, no tengan vergüenza, igual dice número, arroba, pregúntenlas en general, ¿no? Pongan para todos, no para mí solo, o si no, no es conveniente esto de que yo esté haciendo radial uno con uno de los alumnos. Preferible yo contesto en general. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, y dijimos que si bien nosotros tenemos un programa, ese programa está prácticamente todo contenido en el índice de Vidar Campos, por eso una cuestión ordinal nosotros vamos siguiendo ese manual. Y de todas maneras, quédense tranquilos, vamos a ver el contenido, ¿no? Viéndolo así, todo el contenido, más allá de si es bolilla 1, bolilla 2, bolilla 3. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la doctrina de la supremacía de la Constitución. Nosotros estamos hablando de la Constitución, ¿no? Entonces vamos a hablar de la doctrina de la supremacía de la Constitución o algo que también se lo conoce como prelación normativa, pero todo surge de esta doctrina de la supremacía de la Constitución. En realidad, ¿qué es supremo? Lo supremo es el poder. Esto significa la soberanía, ¿no? La idea de la soberanía es por sobre el poder del Estado no se reconoce otro poder. Soberano era el monarca cuando ejercía el poder absoluto. Soberano ahora es el Estado. Soberano fue el pueblo en ese momento de transición en el que hay una ruptura con el orden autocrático, el proceso político de constitución, ¿no? El proceso constituyente, que lo llamamos nosotros, donde ahí surge el elemento del poder de un estadio previo, que era el estadio del concepto de nación, y que ahora lo que busca es organizarse política y jurídicamente. Entonces, emerge el poder, y la Constitución es una norma que es el instrumento del poder. ¿Qué decíamos? Al poder se lo crea en ese momento constituyente, se lo regula, se lo limita, se lo regula y finalmente se lo pone en ejercicio, siempre a través de este instrumento que es la Constitución. Entonces, en definitiva, ¿dónde está contenido, dónde está expresado el poder? En la Constitución. ¿A través de qué? De varias instituciones que se coordinan, que se regulan y que funciona como un sistema constitucional. Por eso vamos a decir que la Constitución, y estas son palabras mías, no lo dice Vidar Campos, pero a los efectos de poder comprenderlo mejor, yo siempre sostengo que la Constitución es un ordenamiento sistemático y lógico. Y vamos a ver por qué. Sistemático y lógico, recuerdan cuando habíamos visto el positivismo en la única clase que tuvimos en el aula 34, y habíamos dibujado una pirámide. Yo dije, bueno, Kelsen vea el derecho de esta manera, y expliqué que eso era el derecho positivo, y que decíamos que el derecho era epistemológico, era formal, epistemológico, analítico y deductivo desde el principio del positivismo. ¿Está bien? Y que esa cúspide, la norma fundante, que era la fórmula, por eso es formal, iba a ser la Constitución. Y que además Kelsen decía que era el origen lógico del ordenamiento jurídico y que no reconocía antecedentes. Y dijimos que eso no es tan así, que siempre hay una herencia donde podés, si vamos a querer hacer una interpretación historicista sobre unas cuestiones, o incluso la finalista, ¿cómo entendemos que nuestro Estado es federal? Eligió ser federal. Porque dijo, es federal porque es federal. No. Bueno, hay acuerdos preexistentes. Y el preámbulo, que es un poco la expresión, no tiene fuerza normativa, pero es un poco la expresión del contenido de los objetivos por los cuales se crea el Estado, habla de los acuerdos preexistentes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la doctrina de la supremacía de la Constitución? En principio, vamos a decir que esta doctrina, como decía
nuestro referente Toussaint, puede fallar. ¿Puede fallar en qué sentido? Bueno, que nos ayuda a tomar una idea, y que con la evolución del tiempo, la Unión Europea, por ejemplo, nuestra reforma en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, en algo suavizan el concepto tan rígido de la doctrina de la supremacía, pero que sobresale sobre todas estas cuestiones de coyuntura. Bueno, ¿en qué consiste la doctrina de la supremacía de la Constitución? Bueno, de entender que la Constitución está por encima de cualquier otra norma. Es esa norma, cuando hemos visto a Kelsen, ¿recuerdan ustedes? Habíamos dibujado, se ve acá, vamos atrás, habíamos dicho que esta era el ordenamiento jurídico y que existía acá una cúspide que era la norma fundante. Yo expliqué en algún momento, ¿se ve? Sí, se ve. En algún momento habíamos explicado que todo, porque era analítico, deductivo, etcétera, porque debajo de esta norma fundante iba a haber otras normas de carácter infraconstitucional, ¿no? Secundario, y que estas normas no podrían contradecir a la anterior, si no, no sería analítico y deductivo. Y que por debajo de estas normas iba a haber otras normas, y que por debajo de estas normas iba a haber otras normas. ¿Qué podrían ser? Bueno, mira, la Constitución, tratados, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, y etcétera, etcétera. Incluso hasta llegar a, no sé, resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad o resoluciones del decano. Una resolución del decano no podría ir nunca en contra del Estatuto de la Universidad, en contra de la Ley de Educación Superior, en contra de la Constitución. Así, esa es la prelación normativa. Entonces, eso tiene lógica, lógica formal, pura. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con la supremacía de la Constitución? Bueno, que esto está encima de todo. Supra, sobre. Supra viene de sobre, de sopra en realidad. Esto quiere decir que la Constitución, que nosotros estamos viendo ahora, es la piedra angular, es fundante, y a partir de ahí se deriva toda la organización, tanto política, porque va a decir cuáles son las instituciones y cómo funcionan, esa es la regulación esa es la regulación del poder. Nos va a decir esa secuencia lógica que decíamos, se lo crea, se lo limita, entonces nos va a decir, mire, esta es la Constitución, y tiene determinados principios. Yo una Constitución me gusta representarla así, como secuencias, una secuencia lógica, una sistematicidad, una lógica, donde, ¿qué son? 1, 2, 3, 4, 130 artículos la nuestra. Estamos hablando de una constitución formal, escrita, etc. La que ustedes pueden tener en su mano. Entonces, si es un instrumento del poder y al poder se lo crea, se lo regula, ¿dónde se lo crea? En ese momento constituyente. Y hay manifestación de eso, bueno, digamos en el preámbulo. El preámbulo está anunciando por qué se crea esta organización que es el Estado. Una organización para afianzar la justicia, promover el bienestar común, asegurar los beneficios de la libertad, proveer a la defensa común, la creación de un ejército. Bueno, por todas esas circunstancias se crea esta Constitución y ahí se va a manifestar el poder. Entonces vamos a tener una primera parte de la Constitución que nosotros la llamamos entre el artículo 1 y el artículo 43, que la llamamos, ya la hemos denominado en algún momento, y le decimos que tiene un contenido dogmático. Entonces la primera parte de la Constitución se la conoce como la parte dogmática. ¿Por qué dogmática? Un dogma de fe, ustedes saben lo que es. El dogma es esto y no se discute. No hay mucha discusión. Ahí dice que en el artículo primero dice que el gobierno es representativo. Entonces que hay legitimidad en el origen, lo tiene que votar la población. Entonces es representativo y además debe ser republicano. División de poderes, mal llamada división de poderes, sistema de frenos y contrapesos, que ya lo hemos visto.
Y dice el Estado es federal, no confundirse con el gobierno, dice el Estado es federal. Esas son declaraciones, por eso esta parte dogmática primero va a decir declaraciones, derechos y garantías. Si ustedes ven, dice primera parte, declaraciones, derechos y garantías. Esa es la parte dogmática. Entonces, ¿qué significa esa parte dogmática? Y como es un dogma de fe, eso es insustituible, es inmodificable. Acá pueden encontrarse lo que nosotros habíamos mencionado, que eran las cláusulas con contenidos pétreos. ¿Recuerdan cuando hablamos clases de constitución? No tipos, clases de constitución. Y decíamos, hay una que es flexible, la otra que es rígida. Y era rígido o flexible según el modo que tenía para reformarse, sabiendo que hay determinadas cuestiones, hay otros tipos de constituciones que son pétreas, que son las que no se pueden modificar en absoluto, y la nuestra tiene cierta rigidez porque necesita un mecanismo ad hoc, que está en el artículo 30, y porque tiene cláusulas pétreas. El Estado federal no se puede cambiar. Pero nos conviene, las provincias son inviables. Bueno, mire, tiene que haber una revolución contra este Estado y se tiene que formar un Estado nuevo. Más allá que hay determinadas cuestiones que van haciendo que el Estado sea más o menos federal, ¿no? A veces es federal o es unitario. Y dentro de los federalismos hay más descentralizados, menos descentralizados. Y en función de eso podemos decir más federal o menos federal. Pero o es federal o es unitario. Es como esto de una mujer está embarazada o no está embarazada. Puede estar de 1 mes, de 9 meses, de 8 meses. Esta es la dinámica. Entonces, esto va a condicionar una cantidad importante de cosas. Entre otras, cómo van a funcionar los organismos del Estado. Y acá está la limitación al poder del Estado. Está la declaración, declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué significa? Va a haber un artículo 14, primero todas las declaraciones. Este es un gobierno federal, es un Estado federal, el gobierno representativo republicano. El artículo 2 dice que el Estado argentino, debería decir, sostiene el culto católico apostólico romano. Son declaraciones, También respecto de eso, no es que sostenga más o menos, o sea, deje de sostener el culto católico apostólico romano y con eso lo transforma en un Estado secular, ni laico ni confesional, porque acepta la libertad de cultos, pero prefiere una religión sobre el resto. Y la palabra sostener tiene toda una connotación. Dice sostener, que dice el sostenimiento, sostenerlos en el tiempo. Entonces quiere decir, siempre lo va a adoptar. Sin embargo, hasta 1995 el presidente tenía que ser católico, apostólico romano, y la reforma del 94, ahí fue más laxa y permite que sean electos más allá de la religión, de cualquier otra religión o de ninguna. Puede ser ateo, puede ser agnóstico. También la evangelización a cargo del Congreso. Bueno, digamos que la Iglesia fue perdiendo, la Iglesia Católica Apostólica Romana fue perdiendo esa predominancia que tenía en las cuestiones de Estado. Bueno, hay una segunda parte, ¿no? Esta segunda parte se la conoce como parte orgánica o parte organizativa. Parte orgánica o parte organizativa, que a su vez se divide en 2 libros, que esto es importante. Todas las constituciones del mundo tienen una parte dogmática y una parte orgánica, todas. La nuestra, al provenir de un Estado que es federal, además la segunda parte va a estar dividida en dos libros. El primero, que dice del gobierno nacional o del gobierno federal, se lo llama como connotación, y la segunda de los gobiernos de provincia. Esto iría desde el artículo 44 hasta el artículo 120. Y del 121 al 129, que es el último. Yo puse 130 artículos, en realidad, porque tenemos un artículo por acá, el 14 bis, son 130 artículos, pero el último artículo es el número 129. Entonces, gobiernos de provincia. ¿Qué se hace acá? Esta parte es la parte en la cual se regula el ejercicio del poder, ¿no? El poder es una relación mando y obediencia.
Es una dualidad, hay quien manda y quien obedece. Y acá se está cómo se manda, esta es la regulación del poder. ¿Dónde está acá el ejercicio del poder? Se lo crea, acá, se lo limita, se lo regula. ¿Y dónde se lo pone en ejercicio? Bueno, cuando ya está aprobado todo esto y ejerce a alguien, ¿no? Ejerce el poder a través de la Constitución como instrumento. Entonces, se dice que en la parte del gobierno federal se ejerce el poder de manera derivada y definida. ¿Derivada por qué? O delegada, dicen algunos. Bueno, porque es el pueblo y las provincias las que eran soberanas. En la formación constituyente participa el pueblo. Y el pueblo en ese momento reside el poder en él. Por eso en ese momento circunstancial de transición, el pueblo es soberano. Solo en ese momento. Cuando crea en ese, el resultado, el producto que surge del proceso constituyente, es la Constitución. Entonces, el poder, el pueblo es el que le transfiere el poder al Estado. Y en nuestro caso también lo son las provincias, porque son preexistentes. En 1853 existían 13 provincias en este territorio. Las otras se fueron creando después porque eran territorios nacionales. La Pampa, el Chaco, todas las patagónicas, que ni siquiera había dominio estatal sobre ese territorio. Entonces, poder delegado, ¿por quién? Por el pueblo. ¿Y qué más? Y las provincias. Esto es importante de ver. Entonces, el gobierno de las provincias figura en este segundo título de la segunda parte. Los gobiernos de provincia ejercen el poder de manera originaria, es una O, e indefinida. ¿Por qué originaria? Y bueno, porque en el origen, antes de la creación de este Estado, las provincias ya existían y en ellas residía el poder. Que se lo habían transferido sus provincianos, probablemente. Pero ahora, ¿qué le transfiere? ¿Todo? No, le transfiere aquellas cuestiones que dice ese preámbulo. Proveer a la defensa común. Entonces las provincias, que eran titulares de sus propios ejércitos, deciden desarmarse y permitir que haya un ejército único de la nación. Las provincias que tenían fronteras y tendrían aduanas deciden desarmarlas y crear un sistema aduanero único en las fronteras externas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden emitir su propia moneda, entonces ¿qué es lo que hacen? Todas esas competencias se las transfieren al gobierno federal. Y el federalismo, que ya lo hemos hablado, es la idea de la centralidad y descentralidad al mismo tiempo, ¿no? Es una fuerza centrífuga y una centrípeta, dice Vidal Campos. ¿Qué hace? Ejerce. Todo esto, el Estado es todo. Ejerce el poder de manera centralizada a través del gobierno federal. ¿Qué quiere decir centralizada? Bueno, la moneda tiene circulación en todo el territorio, en las 24 provincias. El ejército está presente en las 24 provincias, es uno solo. La competencia federal de los juzgados es una sola y está en todos lados. La aduana está en todos lados y es una sola. Eso se llama la centralidad. Respecto al territorio, el poder se centraliza o se descentraliza, nunca se divide. Entonces, ¿dónde se encuentra centralizado? Acá, en el ejercicio de las facultades del gobierno federal, que es el presidente, es el Congreso de la Nación y es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores que se han creado por el Congreso. Estamos hablando de justicia federal, ¿no? Entonces, esta es la lógica, ¿no? de cómo se entiende. Entonces, ¿de dónde recibe el poder? Del pueblo y de las provincias. ¿Y por qué dice originario? Bueno, porque antes de delegarlo, el 121 es fundamental. El artículo 121 dice: todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal pertenece a los gobiernos de provincia. Eso no es otra cosa que lo que menciona
la enmienda 10ª de la Constitución de los Estados Unidos, redactada por ahí de una manera un poco más prolija. Dice: todo el poder no delegado a través de la Constitución queda reservado al pueblo y a los gobiernos de los estados. En Estados Unidos son 50 estados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la nuestra dice: todo el poder no delegado por esta Constitución. ¿Por qué hago este señalamiento? Bueno, porque la Constitución no delega nada. La Constitución de Estados Unidos es más clara, dice: todo el poder no delegado a través de la Constitución. Le da un aspecto instrumental del poder a la propia Constitución. En cambio, en nuestro caso parece que es la Constitución. No, la Constitución es un elemento, es un instrumento, son 130 artículos. Entonces, ¿quién delegó? El pueblo y las provincias, a través de la Constitución. Es una cuestión semántica. En realidad hay una construcción de un sentido en esto que se llama el sistema de reserva. Esa es la cláusula, el principio de subsidiariedad en sentido de reserva. Todo el poder no delegado queda reservado a los gobiernos de la provincia. Dice, por esta Constitución, en realidad es a través de la Constitución. Y la Constitución de los Estados Unidos además dice: todo el poder no delegado a través de esta Constitución queda reservado al pueblo y a las provincias y a los estados, que son los dos delegantes. La nuestra dice solamente a las provincias, nos olvidamos del pueblo ya en 1853. Pero bueno, así funciona, ¿no?, nuestra Constitución. Yo le doy un sentido sistemático. ¿Por qué? Porque esto acompaña ese proceso. El poder se lo crea, se lo limita. ¿Por qué se lo limita? Bueno, porque acá ni bien nace, y esto es un dogma. Dice, artículo 14, acá están los derechos. Tengo derecho a entrar, salir del país, ejercer actividades lícitas, publicar las ideas en la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad. Está acá. ¿Y por qué es un límite al poder? Bueno, porque el que finalmente ocupe estos lugares en el gobierno no podrá impedir que la gente circule del país, entre o salga, y dice de acuerdo a la ley que reglamenta su ejercicio. Eso se llama el poder de policía. Entonces estamos en una situación de pandemia, eso, digamos, en realidad no es para prohibir a la gente, sino es para cuidar a todos. Entonces es razonable. Hay un principio de razonabilidad en el artículo 28. Pero, bien, es todo un sistema, es sistemático, porque primero digo, hay todos estos derechos de acuerdo a la ley que reglamentan su ejercicio. Ojo. Ahora, después, ¿qué quiere decir? Entonces una ley que reglamenta los ejercicios de hacer huelga, el 14 bis, y digo, bueno, un momentito, usted puede hacer huelga, pero solamente los domingos de 23:30 a 0 horas. ¿Y cuál es el chiste? Entonces está reglamentado, está prácticamente aniquilado, que es otro tema. Entonces el artículo 28 dice: las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos consagrados no implican la negación de ellos. No implican la negación de ellos. No implican la negación de la sustancia del derecho. Entonces ahí se entiende que la razonabilidad es la debida proporción entre la prohibición y la permisión. Bueno, lo tiene dicho la Corte, en realidad dice la debida proporción entre el medio regulatorio y el fin regulatorio. Porque a partir de eso se ejerce lo que se llama el poder de policía, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, por eso yo digo que tengo una visión sistemática y lógica, ¿no?, de la Constitución. Tiene cierta lógica, no tiene toda la lógica del mundo, de cómo funciona el gobierno federal y de cómo funcionan los gobiernos de provincia. Incluso hacia el interior de todo esto sigue habiendo una sistematicidad, ¿no? Estamos entre el 44 y el 120, si acá el gobierno federal, hay un poder legislativo primero, después hay un poder ejecutivo y después hay un poder judicial. ¿Y por qué también existe esta lógica? Y bueno, porque este va a tener determinadas funciones que se las prohíbe a este, salvo en alguna circunstancia, y le puede delegar. Este es el ejecutivo puede, por decreto de urgencia, tener actividad legislativa material, no formal obviamente, con determinados límites, por ejemplo el de los impuestos. Por eso hoy se está discutiendo si corresponde o no corresponde.
que sesione el Congreso de manera virtual, etcétera, para poner un nuevo impuesto a la riqueza o algo así, que no estaría bajo los alcances de los decretos de urgencia, ¿no? Necesita la participación del Congreso. Bueno, seguimos entonces con el tema de la supremacía de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la idea de la supremacía? Bueno, en realidad que es el poder. Seguimos hablando, por eso lo habíamos dicho, importantísimo el elemento del poder. Importantísimo. En ese triángulo, y nosotros habíamos hablado, vamos a buscar sobre tenemos todo triángulo, pero vamos a quedar en una parte acá arriba del triángulo, la doctrina de la supremacía de la Constitución. Entonces, decimos que la doctrina de la supremacía es que entender que el poder del Estado no reconoce otro poder por encima del propio, y el poder se manifiesta instrumental, materialmente, en la Constitución. Bueno, entonces, ¿dónde lo podemos encontrar definido? En el artículo 31. A secas. No, el 31 es mayor, es la expresión más cabal. También incide el artículo 5, pues es un Estado federal. Y va a tener una importancia extraordinaria el artículo 75, inciso 22. Que si uno sigue esquemáticamente, dice, pero no tendría que haber... 75 está después del artículo 43. ¿No debería estar antes? Mire, por una cuestión de ordenar las cosas en su lugar, sí, pero recuerden que les había mencionado que en el año 94, cuando se modifica la Constitución, se prohíbe tocar los primeros 35 artículos, porque ahí es el contenido dogmático de bases liberales y etcétera, y era una condición que ponían los constituyentes de autodeclarados liberales, alberdianos, que decían que esa parte no había que tocarla, ¿no? Juan Bautista Alberdi es uno de los próceres de nuestra Constitución, ¿no? El que escribe puntos y bases de partida para la Constitución argentina, con algunas otras modificaciones, Mariano Fragueiro en la parte de la economía, etc. Bueno, pero nos quedamos acá en el triángulo en la parte de arriba. ¿Qué dice el artículo 31? No importa si es 31, 38, 31, ¿qué dice? Esta Constitución, coma, las leyes y los tratados internacionales, coma. O sea, no cualquier ley, ¿no? Dice, las leyes que se dicten en su consecuencia. O sea, esta Constitución, las leyes que existen en su consecuencia de la Constitución, y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación, que debería ser del Estado. Y después dice, los acuerdos que haya alcanzado la provincia de Buenos Aires al tiempo de su incorporación en 1860, también se los tiene como una prerrogativa en función de la provincia de Buenos Aires, que no había participado en 1853, y entonces dice, bueno, a mí me tienen que tener un trato especial en determinadas situaciones de privilegio, podemos llamarla, que a uno las conserva, por ejemplo con su banco. Bueno, entonces la supremacía quiere decir por encima de la Constitución nada, absolutamente. ¿Qué sigue la Constitución? Bueno, dice las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ponemos en el tope la norma fundante, que es la Constitución. Entonces una C, la Constitución arriba de todo. ¿Se ve? Sí, se ve. La Constitución arriba de todo. Y pone otro renglón que dice las leyes que se dicten en su consecuencia y los tratados internacionales. Ahora, si ustedes tienen ahí la Constitución y miran la redacción, dice, fíjense lo importante que sabe redactar, dice, esta Constitución, coma, los tratados, las leyes en sus consecuencias se dictan y los tratados, coma,
Y yo le pregunto, ¿qué están primero? ¿Las leyes o los tratados? ¿Cuál es la jerarquía? La prelación normativa. La prelación es el orden de prioridades. Primero la Constitución, indiscutido. Esta Constitución, coma. Las leyes, en consecuencia, se diga, y los tratados. Y ahí viene un problema. ¿Qué están primero las leyes? Ahora dice, las leyes, en sus consecuencias, y los tratados. Esta Constitución, coma. Las leyes y los tratados, coma. Y el problema es que le otorga a las leyes de los tratados un mismo rango. Y usted puede decir, no, nombra primero las leyes. Bueno, pero no se puede nombrar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si yo digo el nombre de tus mellizos, yo tengo mellizos, Leandro y Patricio. Ah, dijiste primero Leandro porque querés más que Patricio. Bueno, Patricio y Leandro. Ah, lo dijiste primero Patricio porque querés más. No, pues no tengo manera de decir dos cosas al mismo tiempo. Ahora, para ponernos en un plano de igualdad, yo digo Leandro y Patricio. Si dijera Leandro, y Patricio, es otra situación. Acá no dice las leyes, y los tratados. El y es un nexo conjuntivo, ustedes saben, entonces los ponen en un nuevo pie de igualdad. Entonces, ¿qué valen más, las leyes o los tratados? Ustedes van a decir, con las cosas que tengo que hacer, con la pandemia que tenemos, tengo suspendido el fútbol, ya me vi todas las series de Netflix. Mirá lo que viene a preguntar a mí qué me importa, es lo mismo. Bueno, resultó que no era lo mismo. Y es una cuestión que quedó pendiente desde 1853 hasta resuelta en la Constitución en 1994. Y pongamos 10 años antes, comenzó la polémica, porque la Corte, como habrán leído en los diarios últimamente, no resuelve sobre situaciones abstractas. Tiene que haber una controversia, tiene que haber un caso que obligue a la Corte, intérprete último de la Constitución, a pronunciarse. La interpretación es literal, es armónica, también es finalista, etcétera, etcétera, y nada es resolvida, porque la literalidad es las leyes y los tratados tienen el mismo rango. Ahora, si había una contradicción entre una ley y un tratado, ¿qué primaba? ¿Cuál prevalecía una sobre otra? No hay. Bueno, sucedió que en algún momento hay un programa hace muchos años en la tele. Es una de esas cosas que tenemos que investigar, tienen que investigar los antropólogos. ¿Por qué? Tenía un rating extraordinario, era lo que más se veía en la televisión argentina, increíble. Era los domingos a la noche, un señor, un conductor, que hacía un concurso y partían una manzana al medio. Así como se lo estoy contando, una manzanita al medio. Si ponen en YouTube lo deben tener. Entonces cortaban una manzana al medio y ponían una balanza. Ese era el ingenio, ¿no? El gran entretenimiento familiar de la sociedad argentina era ver. Entonces venían participantes famosos y cortaban la manzana al medio y la ponían en una balanza que por supuesto tenía un chivo, balanza fulanito, el peso exacto, etc. Entonces decía 55 gramos y la otra 57. Y otra 55 y la otra 60. ¿Sí? El que más se acercaba ganaba. Fundamental. Gente que abandonó el estudio y todo para ver el programa de la manzanita. Lo conducía un señor que se llamaba Gerardo Sofovich. Y entonces un día este señor Sofovich, que además desafiaba todo lo que venía, el experto de la manzana, cortó una manzana, 40 gramos de un lado y el otro 40 gramos y 0,002. Entonces el señor no tuvo mejor expresión que me cago en la Virgen. Literal, eso no, me cago en la Virgen, dijo. Y entonces había un señor, un profesor destacadísimo del derecho constitucional, hay un libro de él, lo van a haber citado en muchas publicaciones de derecho constitucional y básicamente fue conocido popularmente a través de un juicio que hizo a partir de ese momento. Este señor se presenta y dice: ofendió a la Virgen y yo soy muy católico. Nadie sabe si va mucho a la iglesia o no, pero el profesor de derecho constitucional, un señor que lo tenía clarísimo el tema, ese dijo: qué linda oportunidad, y se aventuró a hacer un trabajo práctico extraordinario que al día de hoy yo lo sigo aplaudiendo. Entonces este señor dijo: yo soy un ferviente católico y me ha ofendido a mí y a toda la grey católica.
Entonces se presentó ante la justicia y pidió un derecho de réplica. Entonces, es decir, ¿tiene legitimidad o no un derecho de réplica? Y este señor decía, Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 14, da el derecho de réplica. Entonces Sofovich decía, un momentito, es mi programa, en mi programa yo puedo ejercer mis ideas y mis actuaciones en la prensa, en este caso en un canal de televisión, sin censura previa. Una manifestación al aire, no expreso una idea mía, déjese de jorobar. Y el señor insistía y dice, no, yo quiero el derecho de réplica. Entonces ahí entra una cuestión. La ley de radiodifusión, un montón de cosas, y el Tratado Interamericano sobre los Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que suscribió Alfonsín a la vuelta de la democracia en el 83. Lo firmó, Alfonsín asume el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, lo eligió a propósito. Y lo primero que hace, una primera cosa que hace es suscribir ese tratado internacional. Al referéndum del Congreso que lo aprobó. Entonces, o la ley o los tratados. ¿Y qué prevalece? Hay un tema. Entonces la Corte llega a la conclusión de que como los derechos se van universalizando, etcétera, etcétera, decide que los tratados internacionales, el Congreso los elige adoptarlos, porque ahí viene otro problema. Los tratados internacionales se incorporan al derecho interno a través de una ley del Congreso. Entonces son dos leyes. ¿Y cuál prevalece? Entonces dice, bueno, el Congreso no creó una norma que la toma del derecho de gentes, que se llama el derecho internacional público, y la adopta. Pero podría haberle sancionado una ley que dijera exactamente lo mismo, pero decidió suscribir ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque encuentra un rango distinto de compromiso internacional. Y en ese sentido la Corte dice, por lo que fuera, falla que las leyes de los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, ahí hay una modificación a la Constitución de fuente judicial. Como vemos, la otra vez le dije, Ercolano con Lantieri y de Ranjot, también era una modificación que hacía vía la Corte Suprema. En este caso también la Corte Suprema dice, en el caso Ekmekpejian con Sofovich, que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. En el año 1994 se reforma la Constitución. Y entonces esta cuestión no resuelta en el texto del artículo 31 lo resuelve en el artículo 75, inciso 22. ¿Por qué no pudo haberse reformado el artículo 31? Ya lo dijimos, porque la ley que declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución prohibía tocar, literalmente alterar, ninguno de los primeros 35 artículos. Entonces, ¿se podía haber reformado el artículo 31? Sí. Puede haber dicho, esta Constitución, los tratados internacionales de jerarquía, los tratados internacionales sobre derechos humanos de jerarquía constitucional, los otros tratados y las leyes. Eso podría haber dicho. Pero bueno, la Constitución no lo resolvía. Entonces, el otro punto importante, esto estamos diciendo es medular. La Constitución, al tope. Las leyes y los tratados. Y dice las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso General de la Nación. Las leyes que en su consecuencia. ¿Qué es las leyes en su consecuencia? En consecuencia de la Constitución, ¿no? Y volvemos a lo siguiente. Teníamos acá la sistematicidad y la lógica. Habíamos dicho que había una primera parte que era dogmática. Había en la segunda parte, que es la orgánica, está dividido entre el gobierno federal y el gobierno de las provincias. ¿Y el Congreso qué sanciona? Bueno, el Congreso sanciona determinadas leyes en virtud de la delegación que obtuvo de las provincias y de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el poder delegado y definido. Esto es importante, creo que no le puse énfasis anteriormente. Es definido. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso de la Nación, el presidente y
la Corte Suprema y tribunales inferiores solo tienen las competencias que figuran en la Constitución. El gobierno de provincia no, porque es el ejercicio del poder originario e indefinido. ¿Indefinido dónde? En esta Constitución. Entonces es indefinido, pueden hacer lo que quieren. No. Las atribuciones de los gobiernos provinciales están definidos en las constituciones provinciales, no en la nacional. En la nacional están definidos las atribuciones de los organismos federales. Por ejemplo, el Congreso, artículo 75, que dice: corresponden al Congreso de la Nación 2 puntos. Entonces hay 23 incisos en el cual dice todas las cosas, todas las atribuciones del Congreso. Artículo 1, inciso 1, legislar sobre aduana. Inciso 2, sobre el tema de los impuestos, la coparticipación federal, etcétera, etcétera. Artículo 18, la cláusula de progreso. Artículo 12, los códigos de fondo y los códigos de forma. Hay toda una explicación. Artículo 17, inciso 17, el derecho de los pueblos originarios. Puede legislar respecto de todas estas cuestiones que dice la Constitución. Entonces, cuando dice: esta Constitución, las leyes del Congreso Nacional que en su consecuencia se dicten, significa que tiene que ser una ley que esté contemplada en el artículo 75 de esas atribuciones. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor está en el artículo 75. Nosotros podemos buscar, volver a buscar y buscar y no la vamos a encontrar. No está. Y entonces el Congreso hizo mal en sancionar la Ley de Defensa del Consumidor. No hizo mal, lo puede hacer. ¿Y la provincia de Córdoba puede tener una ley de defensa del consumidor provincial? Sí. Pero entonces acá, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 12, dice que el Código Civil es nacional. Entonces, ¿Córdoba también puede sancionar un Código Civil provincial? No, porque es una competencia que la delegó en 1853 al Congreso Nacional. Entonces, las leyes que en su consecuencia se dicten, quiere decir en consecuencia de la Constitución. Entonces, ¿cuál será para el Congreso de la Nación? Todas las leyes del artículo contemplada en el artículo 75. Y la ley de consumidores, que le había dicho yo. ¿Hay una nacional? Sí. ¿Puede haber provinciales? También puede haber. ¿Las hay? No. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en esas normas, el último artículo dice: se invita a las legislaturas provinciales a adherir al presente régimen. Entonces el Congreso de Córdoba, la legislatura cordobesa, que es unicameral, puede reunirse y decir: es razonable esa ley. ¿Y qué hacemos? ¿Adherimos? Sí, adherimos. Y votan y adhieren. Pero entonces la misma... No, lo van a adherir a través de una ley. La ley 18.125 de la provincia de Córdoba. ¿Y qué dice? ¿Tiene el mismo artículo? No, dice: adhiérase a la ley nacional número tanto. Pero porque toma la decisión Córdoba, que es autónoma, toma la decisión de adoptarla. Y con eso un montón. La ley de firma digital es nacional. ¿Está en el artículo 75? ¿Que puede hacer? No está ahí el artículo 75. Y al final dice: podrán adherirse. Entonces se adhieren. La ciudad de Buenos Aires se adhirió. La provincia de Buenos Aires se adhiere con reserva del artículo tal. Entonces son 300 artículos, 299 rigen y uno no. Es complejo, tan complejo como Estados Unidos o cualquier otro estado federal. Entonces volvemos al artículo 31, que es la supremacía de la Constitución. Entonces, ¿qué dice? Esta Constitución, 130 artículos, las leyes que en su consecuencia se dicten, estas leyes, las que dice el artículo 75, y los tratados internacionales, dice, son la ley suprema de la nación. ¿Por qué menciona eso? Primero, antes de responder el por qué, vamos a ver cómo queda hoy, ¿no? En realidad la supremacía, yo he dicho, es el artículo 31 y también viendo el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5? Dice: las provincias podrán dictar su propia constitución. Es una cláusula federal. Entonces, ¿pueden dictar su constitución? ¿Conforme a qué? ¿Con límite a qué? ¿Subordinadas a qué? Subordinadas a la Constitución Nacional.
A la Constitución no, a la situación de la supremacía. ¿Se puede dictar las provincias, sancionar leyes, crear sus propias instituciones? Sí, conforme a lo que diga la Constitución Nacional, las leyes que en sus consecuencias se dictan y los tratados internacionales. Ese es el límite que tienen. Porque las provincias son autónomas, no son soberanas. La doctrina de la supremacía es la soberanía del Estado. Soberano es el Estado federal, no el gobierno federal, el Estado federal, que contiene un gobierno federal y contiene gobiernos de provincia. Los gobiernos de provincia no se subordinan al gobierno de la nación. Eso lo pone muy claro y enfáticamente Vidal Campos. El pueblo, por supuesto, no se subordina, pues somos nosotros mismos, nuestro carácter de vecino y de ciudadano del Estado Nacional. No se subordina ni la provincia, ni los gobernadores. El único elemento que se subordina en el federalismo es el derecho. El derecho tiene un límite para las autonomías, para las provincias. ¿Y qué quiere decir autonomía? Autonomía es la propia norma. Puedo dictar mi propia norma. Mi propia norma, y que no puede ser derogada. Si al presidente de la nación no le gusta un decreto del gobernador de La Rioja, en uso de las facultades autónomas de La Rioja, no puede hacer nada. No puede hacer nada, puede criticar, poner cara de mal, lo que quiere, pero no puede hacer nada. Entonces, sí es cierto que hay una especie de coordinación, ¿no?, entre las provincias para que sea viable todas las políticas públicas. Entonces, el artículo 5 en eso es claro, ¿no? El artículo 5 conserva la autonomía, también el 123 va a hablar de las autonomías provinciales, municipales, con acuerdo al límite que le ponga la legislación provincial, ¿no es cierto? Pero bueno, y además ese artículo 5 dice que la Constitución debe, otro de los límites que tiene que respetar el régimen republicano. Tiene que haber un ejecutivo, un judicial, lo organiza como quiere, ¿eh? Algunos tienen Tribunal Superior de Justicia, algunos tienen acción directa de constitucionalidad, hay legislaturas que son bicamerales, como Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, hay algunas que son unicamerales, dije bicamerales, ¿no? Y unicamerales como tiene Santiago del Estero, como tiene Córdoba, por ejemplo. Bueno, entonces, no nos apartamos del 31. ¿Cómo quedaría formulado hoy, con la reforma del año 94 y etcétera? Es la Constitución Nacional, estos 130 artículos, en realidad se le adhirieron en un plano de igualdad constitucional 11 tratados internacionales que los tienen ahí enumerados en el artículo 75, inciso 22. Entonces, no es que dice esta Constitución y los tratados, dice la Constitución más esos 11 tratados, que además establece un procedimiento especial de mayorías especiales para que se incorporen otros tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces hay 11 tratados de jerarquía constitucional a la par de la Constitución, y establece un mecanismo de cómo se puede incorporar alguno más, que se incorporó uno más son 12, y que además también establece una mayoría calificada para poder denunciar, o sea, renunciar. La denuncia es un instrumento del Tratado de Viena, que es el que rige los tratados internacionales, es dejarlo sin efecto. También podría dejarlo sin efecto con una mayoría especial. Y ese mismo artículo 75, inciso 2, dice: los tratados internacionales, cualquier otro, tienen jerarquía superior a las leyes. Esos 11 tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, y el resto de los tratados tienen una jerarquía por debajo de la Constitución y de esos 11 tratados, pero por encima de las leyes. Ahora yo le pregunto, pregunta capciosa de parcial: si yo suscribo un tratado internacional sobre derechos humanos y este es aceptado, ¿tiene jerarquía constitucional? No, automáticamente no. Tendría que proponerse que ese tratado sobre derechos humanos
se le quiera dar rango constitucional. Y para eso tiene un procedimiento especial. No cualquier tratado sobre derechos humanos tiene jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Son aquellos que se lo quiso equiparar con la propia Constitución. Entonces, si yo materialmente, ¿cuál es la Constitución? Usted me dice, acá está, librito, 129 artículos, pero formalmente. Si yo materialmente, ¿qué es la Constitución? Bueno, es esa Constitución, esos 11 tratados internacionales, y le voy a agregar algo más. ¿Y qué es? Bueno, las decisiones que tenga la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es el intérprete último de la Constitución en nuestro sistema. Ahora vamos a ver por qué. Esas decisiones, cuando fue en su caso en Maquedician con Sofovich, era antes del año 94, no estaba incorporada a la Constitución. Cuando habíamos hablado de la incorporación de los derechos de segunda generación a través del fallo Ercolano con Lantieri, nuestra Constitución no lo preveía, pero la Corte Suprema dijo sobre esta situación de usar y disponer la propiedad y un derecho que no estaba enumerado, pero no está denunciado, pero podría entenderse un derecho implícito en los términos del artículo 33, dijo la función social de la propiedad, la dignidad, y resolvió. Y la Constitución expresamente no decía cómo era, y la Corte se transformó en la boca del constituyente, porque la Corte en realidad es el defensor del constituyente, no cuida la integridad de la Constitución. ¿Frente a quién? Frente a quien ejercen el poder, básicamente la espada del Ejecutivo y la bolsa del Legislativo. Bueno, entonces podemos decir que lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad es la Constitución formal, material, más esos 11 tratados que están definidos en la Constitución en realidad, más las decisiones que la Corte Suprema tome en materia constitucional. Entonces, por encima de ese poder no se reconoce ningún otro poder. Esta es la doctrina de la supremacía de la Constitución. Las provincias chocan contra ese tope. Ese es el techo que tienen las provincias respecto de la promoción de su propio derecho, ¿no? Porque son autónomos. Los estados unitarios no tienen autonomías, por más que se hable de las comunidades autonómicas, etc. Siempre está la posibilidad del gobierno central de revocar las decisiones que se tomen en un nivel, porque ahí funciona la autarquía política, administrativa. En nuestro caso la autonomía es una jerarquía distinta, es la posibilidad de dictar la propia norma y que surge de la descentralización del poder. Hay cuotas de poder que se centralizan y cuotas de poder que se descentralizan. Ejército Nacional hay 1, policías hay 24. ¿Está bien? Y la Policía de Córdoba no tiene por qué, el sistema de seguridad de Córdoba interno, de seguridad interna, no tiene por qué corresponderse con el de Mendoza ni con el de Santa Fe. Entonces, bueno, esto es lo que conocemos como la supremacía, como la doctrina de la supremacía de la Constitución. Entonces, bueno, ¿cómo se cuida a esta Constitución? No, la Constitución se defiende sola, podemos hacer de acero y listo. Es cómo se resguarda la constitucionalidad. Entonces, para eso existe un sistema que se llama el sistema de control de constitucionalidad, que vamos a ver seguidamente. Ahora, lo primero que tengo para mencionar respecto de esto es lo siguiente. Esto de la soberanía del Estado, que no se reconoce ningún poder por encima de ese poder, entró en crisis. ¿Dónde entró en crisis? Bueno, hay un punto, si quieren, en 1993 con el Tratado de Maastricht. Es una ciudad de Holanda. Digamos, desde el año 48 se viene tratando de las cuestiones internacionales, no multilaterales, ¿no? Porque el multilateralismo es otra cosa, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma Organización de las Naciones Unidas, somos todos pares que participamos, algunos con más privilegios sobre el otro, pero no hay un poder constitucional que está por encima. En el caso europeo, si bien ha fallado la idea de sancionar una constitución para ser un Estado federal, Europa prácticamente funciona como tal.
tiene cuestiones que están centralizadas, por ejemplo, las políticas agrarias comunes, por ejemplo, la moneda, obviamente, y algunas otras también. Pero la más importante es la política agraria por el término económico, la unión monetaria y la política agraria común, ¿no? Y en realidad nace siendo una comunidad económica, la Comunidad Económica Europea, años 70 y pico, que es una especie de Mercosur, que es la posibilidad de hacer un arancel común externo hacia afuera y que sea dentro hubiera tasa cero o con determinadas restricciones. Pero lo que existe en realidad, a partir del año 93, en realidad se firma el Tratado de Maastricht y entra en vigencia en el 99, es el tema del uso soberano, del ejercicio de determinadas facultades. Por ejemplo, la de emitir moneda. No solamente la moneda, sino también el tipo de cambio, ¿no? ¿Quién controla la moneda? Quien la emite, y además establece también lo que es en función de la emisión, el tipo de cambio, los niveles inflacionarios. Es una herramienta fundamental para el desarrollo. Y bueno, en realidad los estados no emiten moneda, ni tienen capacidad de fijar ni encajes, ni tasa máxima, ni tasa mínima. O sea, se han desligado absolutamente del ejercicio del poder monetario y cambiario. También vinculado a algunas cuestiones comerciales, la agraria, básicamente. Y entonces, si yo miro la Constitución, si yo miro esta teoría que surge de la teoría del Estado y de la teoría de la Constitución, digo, no puede ser, está mal, tenemos que aplazar a los europeos, nada más y nada menos. Y sin embargo, por eso decimos que entra en crisis tanto la teoría del Estado como la doctrina de la supremacía de la Constitución. ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿Cuándo nosotros nos vamos a poder equiparar a los países europeos? Bueno, en realidad ya está. En el año 1994, cuando se modifica la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, le da al Congreso la atribución de suscribir tratados internacionales, básicamente de integración regional, con las facultades de transferir facultades de jurisdicción, ¿no? ¿Esto qué es lo que propone? Bueno, en el año 94 prepara su constitución la Argentina a la salida del Tratado de Maastricht, que era una novedad extraordinaria. La Argentina permite ese tipo de formación. El Mercosur es anterior, 1985 creo más o menos, Sarney y Alfonsín. Es distinto porque es un mercado común, donde las decisiones se toman de manera consensuadas. O sea, son 4 socios, si son 4 miembros más 2 asociados, y las decisiones tienen que ser todas por unanimidad. En el caso de la Unión Europea plantea, además de un poder monetario, el poder cambiario, ¿quién ejerce el poder? Los órganos de gobierno. ¿Hay gobierno europeo? Sí lo hay. Hay un Consejo Europeo, una Comisión Europea, hay un Banco Europeo, un Banco Central Europeo que tiene sede en Alemania, hay tribunales en Estrasburgo, en Bruselas funciona la Comisión y el Consejo, que vendría a ser la parte del Ejecutivo, y entonces esto nos haría, ¿no? O sea, la Argentina nunca no integra ningún ente supraestatal, no supranacional, supraestatal. En realidad la Unión Europea es una organización supraestatal, está por encima del resto de los estados, de España, de Italia. Eso ya, antes estaba la lira, antes estaba la peseta, ahora es todo el euro. Pero no solamente la emisión del euro, sino también que eso complica el funcionamiento. El Tratado de Maastricht planteaba 3 cuestiones: era inflación menos del 10% anual, afuera nosotros, el endeudamiento era menor al 10%, perdón, el endeudamiento inferior al 50% del Producto Bruto, ahora nosotros vemos 1,5%, y al momento de sancionarse Maastricht, Argentina cumplía las 3 reglas, y la otra se me está escapando ahora cuál era, pero nosotros tenemos una inflación de un dígito, teníamos
menos de un 40% de deuda respecto al Producto Bruto, y la tercera variable no me acuerdo ahora, pero también la cumplíamos con el desempleo, no me acuerdo cuál era la tercera variable, pero bueno, hay condiciones para poder integrarse. Entonces, doctrina de supremacía de la Constitución, los invito, lo pueden leer en Pieder Campos, con quien sea, pero bueno, así funciona nuestra lógica constitucional. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se cuida, ¿no? Cómo se hace el control de constitucionalidad.